¿Cómo están? Bienvenidos, bienvenidas a todas las personas que nos están sintonizando en este momento. Estoy contento de poder saludarles este día martes, que es de bendición. Siempre es una bendición poder estar aquí al frente de ustedes en este espacio que se llama El Conversatorio, en donde hemos tenido la oportunidad de conversar con hombres y con mujeres de Dios que nos han bendecido bastante en distintas áreas. Y el día de hoy creo que no es la excepción. Antes de presentar y saludar a nuestra invitada, quiero invitarles a que puedan ustedes compartir esta transmisión, ayudarnos a etiquetar a amigos, a líderes, a padres, a universitarios, a iglesias, con el hashtag El Conversatorio, y así ellos podrán sintonizarnos y ver este video que esperamos pueda ser una herramienta o pueda ser un tiempo de edificación para ustedes. Como les decía, estoy contento porque el día de hoy tenemos una excelente invitada, una tremenda mujer que Dios está bendiciendo hace bastante tiempo y usando de una manera muy especial. Ella es de Bogotá, Colombia. Bueno, en realidad no sé si nació en Bogotá, Colombia, pero está en ese lugar en este momento y se lo vamos a preguntar. Natalia, hola, ¿cómo estás? Un gusto conectarme contigo. Hola Daniel, qué rico esta llamada, gracias por la invitación. Sí, vivo en Bogotá y soy bogotana también. Ah, perfecto. Qué bueno, qué bendición poder conectarme contigo. La verdad es que te hemos visto allí a través de algunas plataformas, que, bueno, tu iglesia, también a través de 625, que es la organización a la que también participo, y te hemos visto allí en algunos retiros, seminarios, compartiendo y ha sido una tremenda bendición. Así que gracias por este tiempo, por este espacio. Estoy seguro que los que se están conectando van a ser muy bendecidos. Amén, muchas gracias. Bueno, la verdad es que el tema del día de hoy es cómo un universitario puede vivir en una cuarentena, o sobrevivir en realidad. Mira, te comento, yo no sé si también pasa en Colombia, perdón, pero en Chile, desde el año pasado, viene un sentir de los universitarios, que es que la carga académica está siendo bastante ardua, bastante extensa, bastante agotadora, en donde se le exigen bastante tiempo. Entonces, muchos de ellos llegan agotados, llegan cansados a nuestra iglesia buscando de alguna u otra manera una ayuda o un espacio en donde poder descansar también. ¿Te ha pasado todo esto? ¿Cuál es tu relación con los universitarios? ¿Estudiaste alguna carrera? ¿Cómo fue todo esto? Cuéntanos un poquitito. Bueno, yo soy psicóloga de profesión, digamos que la carrera que estudié fue psicología. Ya después, años de trabajando, hice una maestría, una especialización en desarrollo humano organizacional. Y trabajé pues secularmente, digamos, normal como cualquier universitario que sale a buscar empleo y se vuelve un profesional, pero después ya con el paso del tiempo el Señor ya me llamó para trabajar tiempo completo y pues ya estoy absolutamente, no solo pues plantada en la iglesia como miembro, sino ya soy empleada, digamos, trabajo tiempo completo Tiempo completo. en el lugar de su presencia aquí en Bogotá, Colombia. Em, Sí, siempre he tenido, digamos que yo creo que ya llevamos, yo creo que unos 17 años por ahí aproximadamente trabajando con universitarios específicamente, digamos que el área o la red, digamos que trabajamos en la iglesia tiene varias redes, pero en la red en la cual yo estoy, hago parte del equipo de líderes porque somos más de 100 líderes trabajando en esta red en especial, es con red de universitarios. Entonces digamos que sí tengo mucho contacto con ellos, ya no tanto directo, Ujú. sino porque como ya hemos crecido, entonces tengo más, digamos que mi discipulado directo es con los líderes de los universitarios. Sin embargo, hay casos puntuales que todavía apoyo, pero digamos que sí, mi contacto es con líderes universitarios y a eso, digamos, es una de los frentes, hago más cosas en la iglesia, pero digamos que ese es uno de los frentes importantes a los cuales me dedico que con mi compañero, digamos, que también trabaja en la iglesia, con Andrés Fajardo, y con dos parejas más que también están en la iglesia. Eh, Pastoreamos hoy en día son tres redes de universitarios. Tenemos conectados en grupos conexión y en procesos de discipulado, más o menos 4.000, casi 4.000 universitarios, más o menos 120 líderes, entonces, de esta edad
Entonces, digamos que los universitarios sí son como la población que me rodea todo el tiempo. Y la verdad es que me imagino que 17 años es un tiempo muy extenso en donde has visto situaciones comunes, normales de un universitario, pero también has visto situaciones extremas. ¿Qué es lo que más te ha llamado la atención de los cristianos que ingresan a la universidad? ¿Quizás algún cambio, alguna característica? Yo creo que, digamos que es algo que sabemos, no solo por la experiencia, sino pues que, digamos que es muy notorio. La universidad es una de las transiciones, todas las transiciones son importantes. Yo creo que la vida profesional es una transición, casarse es una transición, pero definitivamente el proceso de dejar de ser adolescente, empezar en el caso de Colombia, tú entras, la mayoría de universitarios llegan a ser universitarios en la coyuntura donde son considerados mayores de edad, tienen ya su cédula. Entonces, digamos que es una transición que involucra muchas cosas, no solo algo académico, no solo que tienen que elegir esa carrera frente a la cual se van a dedicar, sino finalmente es un proceso de transición que incluye tener mayor libertad, mayor independencia de casa, algunos mayor carga, porque algunos tienen que trabajar y estudiar a la vez para poder, ¿sí? Estudiar, algunos tienen que aplazar sus estudios, trabajar, ayudar a sostener su casa, ir ahorrando para en unos años poder hacer la carrera. Es decir, es una etapa que no es tan fácil para muchos, pero sí es una transición de cambios, esa independencia genera eh, que algunos logren, digamos, pasar esa prueba de seré juicioso, o sea, seré obediente, honraré las reglas de mi casa o aprovecho que tengo la oportunidad para tener más libertad y me enloquezco. También hay crisis en algunos, digamos que también es como un mito donde todos los cristianos que entran a la universidad se pierden, mejor dicho, es que es terrible. No, no todos se pierden, pero definitivamente si se pierden creo que no es porque el universitario se pierde porque sí, o sea, es que no hay nada que hacer, no, es porque hay una cantidad de cosas que no se han resuelto y en esa crisis, en esa etapa, pues salen a la luz, pero creo que la mayoría necesitan pasar por una crisis que involucra una crisis con Dios y de fe y es necesaria y está bien, ¿sí? Porque ellos necesitan entender que su fe no es prestada, que su fe no es la de sus amigos, que su fe no es la de su papá o su mamá. Es una etapa donde ellos tienen que ser confrontados en qué es lo que creen, qué tipo de relación con Dios quieren, qué tipo de hijo de Dios o hija de Dios quieren ser. Y la universidad es un espacio donde eso mueve el piso y hace que ellos a veces necesiten tomar decisiones. Entonces sí, sí es una etapa que implica muchos cambios, pero a la vez es una etapa maravillosa porque cuando logran atravesar la transición con bases y logran sobrevivir como los momentos de crisis, se vuelven no solo unos entes de cambio maravilloso para la sociedad y para la vida profesional, una vez ya empiezan en su rol netamente de profesionales, sino que también pueden llegar a ser unos cristianos contundentes de cambio. O sea, el universitario que se gana para Dios y que logra realmente consolidar su relación con Dios en esta etapa, termina siendo un adulto con una fortaleza maravillosa. Y eso es lo que soñamos. Exactamente, sí. De hecho, es como una de las metas que tenemos los líderes de las nuevas generaciones también, de que se pueda llegar a esa madurez y que también sean agentes de cambio en la sociedad. No sé si tú lo recuerdas bien, pero antiguamente se decía mucho la frase, la letra mata, no estudies, tienes que dedicarte más a la obra, y en Chile eso fue bastante utilizado en distintas áreas de la sociedad. Eh, Hoy en día se les motiva mucho a los jóvenes que puedan estudiar en la universidad, eh, pero si he podido escuchar algo de ellos, de los Ujú. universitarios, es que muchas veces, así como se les da el espacio para que estudien, también se les exigen que estén sirviendo dentro de la iglesia y hay muchos que no pueden hacerlo porque se sienten agotados, ya que tú bien mencionaste que hay demasiados jóvenes que estudian y trabajan y aparte de eso tienen su espacio dentro de la iglesia. ¿Cómo yo, como un líder de jóvenes, puedo darle un acompañamiento espiritual y darle el espacio para que el universitario tenga su,
su servicio, claro, dentro de la iglesia, pero también pueda responder dentro de la universidad? Yo creo que primero la iglesia tiene que pensar y desafortunadamente tengo que decirlo, en América Latina somos pocas las iglesias que tienen un proceso de discipulado con la edad de universitarios. Ese es el mayor problema. ¿Por qué? Porque como el universitario ya no es decir, la iglesia tradicionalmente desarrolla programas de niños y aquellos que son arriesgados han desarrollado excelentes programas para adolescentes. Pero el universitario como es mayor de edad, entonces se considera que ya es un adulto. Entonces, en la mayoría de nuestra Latinoamérica, Centroamérica y Latinoamérica, tenemos iglesias donde después de trabajar con los adolescentes, no hay un discipulado. Sencillamente, si tú eres universitario y no te perdiste en el mundo, apareces en una reunión donde están los de 30, los de 40 que no se han casado, ¿sí? Es decir, no hay un proceso eh, digamos, intencional. Somos pocos los que hemos contado con la bendición de, en mi caso, pues de tener unos pastores que le apuntaron a esta edad y que consideran que esta es una edad donde hay que trabajar. Entonces, mi primera reflexión es, antes de pensar la lucha del tiempo con un universitario es, los universitarios tienen un espacio en mi iglesia, ¿sí? Es decir, yo como líder de jóvenes en el Ministerio Juvenil estoy dando un espacio para esta edad que tiene unas necesidades muy diferentes a los de 25, 26, 27 años, 30 años y súper diferentes a los de 15, 16, 17 años. Es decir, tengo eh, una visión de cómo los quiero trabajar, eso sería lo primero. Ya una vez tú lo resuelves y tú dices, sí, yo amo a los universitarios, o sea, nos vamos a meter a resolver este tema y ayudarles, efectivamente tienes que entender que tú tienes que ser creativo en proporcionar horarios. Ahora, es un mito también pensar que es terrible porque es que ellos nunca pueden, no, pero definitivamente tú tienes que ser versátil. Nosotros tenemos, nuestra iglesia es una iglesia celular, es una iglesia de grupos, conexión, entonces semanalmente nuestros universitarios, igual que todas las parejas y todas las edades, pero específicamente los universitarios semanalmente tienen su reunión. En este momento la seguimos teniendo, estamos haciendo todo el discipulado virtual, pero digamos que si no estuviéramos en cuarentena, semanalmente nos vemos con ellos en los diferentes grupos, pero ofrecemos muchas alternativas. En nuestro caso tenemos grupos los jueves, los viernes y los sábados en diferentes horarios, jueves en la noche, viernes en la noche y el sábado tenemos grupos desde la 1 de la tarde hasta las 8 de la noche. ¿Por qué? Porque tenemos jóvenes que no vienen de jueves y viernes porque son los que trabajan, entonces, para ellos es más fácil hacer lo siguiente, vienen a un grupo de conexión el sábado, salen, entran a la iglesia, asisten a la reunión y ya, entonces hacen como el combo, ¿sí? Así cual McDonald's quiere combo uno, combo 2, combo 3, entonces estos jóvenes dicen, yo hago el combo, voy a mi grupo conexión, voy a la iglesia y ya, y no tengo que gastar 2 transportes, 2 días diferentes yendo a la iglesia. Entonces, eso, por ejemplo, lo aprendimos. Durante mucho tiempo nuestros grupos eran solo viernes y sábado. Y de repente algunos jóvenes empezaron a manifestar, no puedo esos días. Otros días habría grupos y nosotros, no, la iglesia siempre hace viernes y sábado universitarios, así súper radicales, hasta que un día dijimos, pues preguntemos, ¿hay algún líder que pueda hacer grupos los jueves? Y como 5 alzaron la mano y dijeron, nosotros abrimos grupo. Y empezamos con grupos muy pequeños, como de 10 universitarios. Hoy en día tenemos más de 10 grupos, por ejemplo, los jueves en la noche, y ha sido un éxito total. Pero ¿quién tuvo que cambiar el paradigma? Nosotros como iglesia. Es decir, sí es entendible que algunos estudian y trabajan, sí es entendible que algunos tienen una carga académica mayor, pero yo no puedo decir, entonces solo los veo en un horario. Es decir, nosotros proporcionamos diferentes horarios para que no importa si tú estás en una clase nocturna o trabajas, no tienes excusa, es decir, te proporcionamos más de 10 opciones de grupos en esos 3 días en diferentes horarios para que tú puedas conectarte. Entonces, por un lado, creo que como iglesia tenemos que entender esa realidad y en ese sentido proporcionar horarios, por ejemplo, pero también entender que es importante que ellos estén en la universidad. Yo no crecí con el tema de la letra no, o sea, digamos que aún, y eso que yo ya no soy una universitaria,
Ya soy vieja, digamos, no tengo ese contacto generacional que quisiera, pero digamos que aún cuando yo estaba estudiando, siempre soy también de una generación que es tienes que estudiar. Entonces sí creo que es importante que también como iglesia sepamos que la manera que Dios llama a reyes y a sacerdotes, es decir, hay universitarios que el Señor los va a llamar de tiempo completo, pero definitivamente hay jóvenes que necesitan y que nuestra sociedad en la medicina, en la ciencia, en el gobierno, en la política, necesita ser jóvenes que no sean corruptos. Por ejemplo, nuestra Latinoamérica, que la corrupción es terrible, necesitamos personas en lugares de influencia con unos valores tremendos que sean luz y no los necesitamos en la iglesia. O sea, necesitamos que vayan a la iglesia para edificarse, pero los necesitamos conquistando unos lugares de influencia. Eso como lugar de su presencia lo creemos totalmente. También entendemos que algunos no son llamados a estar afuera, pero son la minoría, ¿sí? Es decir, hay un grupo selecto que Dios dice, usted es levita, venga para acá, y es el joven que Dios va a llamar tiempo completo. Sin embargo, como en mi caso, nosotros tenemos varios jóvenes que Dios ha llamado a la iglesia a trabajar, pero son jóvenes que fuimos entrenados en el mundo. O sea, para mí, yo nunca me imaginé estar trabajando tiempo completo para el Señor, pero para mí la experiencia laboral y profesional me entrenó de muchas maneras y yo sé que mucho de lo que Dios usa en mi vida también tiene que ver con el entrenamiento que yo tuve afuera. Entonces, como iglesia, por ejemplo, somos unos impulsadores tremendos de tú estudias, tú ahorras, si no tienes dinero no te preocupes, vas a empezar a ahorrar y Dios te va a ayudar y tú vas a hacer luz afuera. Ah, si el Señor te tiene adentro, está bien. Y si hemos entendido eso, o sea, yo no puedo estar exigiendo que si está haciendo la tesis o los que tienen rurales de medicina, de odontología, que tienen que ir a provincias, a otros lugares, a completar como esas horas de práctica, tú tienes que venir a la iglesia y si no vienes esta semana estás en pecado. No, ¿sí? Nosotros, yo he generado, lo digo por experiencia, pero digamos que todo el equipo de líderes lo hemos visto. Nosotros hemos tenido universitarios que se van a Londres, que se van a Estados Unidos, que se van a Buenos Aires, a diferentes lugares a intercambio, ¿sí? Tuve una violinista que se fue a Austria por un año en todo el tema de su formación y nosotros la seguimos discipulando. Es decir, tú te sigues entrenando afuera en tu intercambio, pero aquí está tu iglesia, aquí está tu líder, te estamos ayudando, pero entendemos esa realidad. Es decir, yo lo que digo es, cuando tú lo tengas, lo tienes que aprovechar. O sea, si lo tienes ese fin de semana y puedes servir en la iglesia o puedes tener el contacto con él, aprovéchalo. Pero no pienses que porque como está estudiando y no puede venir súper juicioso siempre, cuando hablo de juicioso es como muy comprometido, entonces es que está en pecado. No están en pecado, están estudiando y tenemos que adaptarnos a esa realidad. Y es una realidad muy común hoy en día, sobre todo con los jóvenes. La gran mayoría tienen acceso hoy a poder estudiar. Eh, Acá en Chile, también como lo pudimos ver en Colombia, el año pasado comenzó un estallido social que vino, de hecho, de los estudiantes, no solamente de los universitarios, también de los que estaban en secundaria. Y ellos, de alguna u otra manera, generaron un mover, un desacuerdo social. eh, Sí, muy difícil. Ujú. Muy difícil de abordar, muy difícil de sobrellevar como iglesia. Eh, ¿Cómo lo hicieron ustedes en ese tiempo o en este tiempo? Porque todavía quizás el estallido está simplemente en stand-by. Mm, Es una realidad muy difícil porque también esa es una percepción muy personal. En algún momento yo sentí que lo que pasó finalizando el segundo semestre del año pasado, obviamente en todas las naciones están las marchas y todos estamos acostumbrados a que hay épocas en nuestras ciudades donde las universidades públicas generan sus marchas y sus protestas. Pero particularmente lo que vi en nuestras naciones el semestre pasado es que era como una moda. A mí lo que me impresionó es que tú veas las noticias y entonces salía lo que estaba pasando en Chile y de repente entonces en Bogotá empezaron a hacer, digamos que las marchas cobraron otro tono en Bogotá, ¿sí? De hecho, la sensación nuestra es de quién están aprendiendo, ¿sí? Y entonces en Quito salió una noticia que entonces hicieron, era una cosa tremenda. De hecho, hubo una noticia, no sé si en Chile salió, donde fueron detenidos y llevados a prisión una banda de más de 20 personas adultas infiltrados que recorrían Latinoamérica, estuvieron en su país, estuvieron en Argentina, estuvieron en Ecuador,
estuvieron en México creo que alcanzaron a hacer también un par de marchas universitarias y lo que estaban generando eran los disturbios. Hicieron el tour por toda Latinoamérica hasta llegar a Bogotá y fueron detenidos aquí. Entonces ahí tú te das cuenta que también no solo se volvió una moda, sino que había un interés ya pues súper delincuencial y bueno, con todo un tema muy, muy oscuro detrás de las marchas, que ya no se volvió una protesta que tal vez donde habían argumentos genuinos para algunos, sino la forma era una cosa de vandalismo. Y yo quedé sorprendida porque la sensación que tenemos aquí en Colombia es, estas marchas ya están tomando otro color, ¿sí? O sea, algo está pasando. Y seguramente en el caso de ustedes también. Entonces, digamos que tuvimos de todo. Nosotros entendemos que hay algunos jóvenes que tienen unas necesidades genuinas y que están inconformes, pero sí nuestro mensaje siempre fue, tú tienes el libre albedrío, ¿sí? Nosotros vamos semanalmente a 3 universidades, hace 2 años lo hacemos, digamos que esta es como otro frente de trabajo que hacemos en la red de universitarios, nosotros discipulamos a nuestros jóvenes en la iglesia, pero desde hace 2 años venimos haciendo algo a lo que Dios nos empezó a llamar en 3 universidades, 2 privadas y la pública más importante de Colombia, vamos con todos los permisos, vamos al campus y discipulamos a los jóvenes nuestros que estudian allá, hacemos un seguimiento semanal. Y en las 3 pues fueron, obviamente estaban afectadas por las marchas, pero sobre todo en 2 hubo marchas muy densas, o sea, alrededor de los campus era muy terrible. Y nosotros cuando los visitamos y hablábamos con nuestros discípulos, allá les decíamos, ustedes tienen todo el libre albedrío, ustedes pueden tener todo el libre albedrío de escribir el cartel y protestar, pero solo queremos que piensen qué hay detrás, ¿sí? Porque finalmente tú como iglesia no puedes prohibir, o sea, y en los universitarios menos. Tú necesitas es hacerlos pensar. Entonces, lo que nosotros como iglesia decidimos es exponer, o sea, decirles, queremos es que revisen su corazón, porque detrás de buenas intenciones y argumentos a veces hay una rebeldía no resuelta, ¿sí? Entonces, el joven que no ha resuelto temas muy profundos encuentra una causa y dice es que el gobierno es terrible y detrás de ese cartel en contra del gobierno o de contra de las políticas educativas, el tema es que hay un tema en su fe y en su identidad que no está resuelto. Entonces, digamos que la reflexión a lo que nosotros llevamos a los jóvenes fue, tú decides si tú oras, si tú miras, si tú crees que Dios te da permiso de salir literalmente o no. Lo importante es que revises con qué motivación lo haces, ¿sí? Si está haciendo luz y si esa es la forma. Nosotros tuvimos jóvenes que supimos ya como en la tercera etapa de las marchas, es que realmente fueron muchos paros estudiantiles el semestre pasado aquí en Bogotá, bueno, en todo el país, pero en Bogotá hubo una jornada muy extensa y fue tremendo porque hubo jóvenes que después supimos que sin salir a marchar se les abrió la puerta en unos foros estudiantiles donde podían exponer las cosas ante el gobierno y lograron hacer unas negociaciones importantes. Entonces, digamos que eso nos llamó la atención y a mí me llamó la atención porque yo decía, finalmente hay formas de hacer las cosas y no necesariamente con el graffiti en las paredes destruyendo, ¿sí? Entonces, hacia allá los queremos llevar, o sea, es válido el cambio, es válido que tú expongas tus ideas, pero revisa tu intención y revisa la forma, porque tú puedes tener la intención, pero si eres hijo de Dios y te haces al lado del que va a destruir la ciudad, porque lo difícil de las marchas del semestre pasado es que eran destructivas, o sea, derribaron monumentos, nuestro transporte, el Transmilenio, que es digamos, el sistema público de transporte quedó destruido, ¿sí? Destruido es que duramos semanas donde la gente tenía que caminar horas para ir a su trabajo porque todas las estaciones quedaron rotas y allí la reflexión era, ¿esa es la forma? Entonces, evidentemente, el movimiento estudiantil tiene una gran argumentación y hay momentos donde entendemos o yo entiendo sus necesidades, pero mi punto siempre es, más allá de decir si es pecado, si no es pecado, si es Satanás, o sea, no quiero caer como en eso, es qué te mueve, qué espíritu te mueve a salir a protestar o no, cuál es tu motivación, qué hay resuelto o no resuelto en tu corazón, es la forma, qué fruto hay, ¿sí? Nosotros tuvimos una joven, me extiendo un poquito en esta explicación, pero es un testimonio que en este momento Dios me recuerda. Tuvimos una joven que como 2 días después de una de las marchas más terribles, por chat nos dice, yo quiero decir que yo salí.
Y fue una de las marchas más difíciles, o sea, piedra, destruyeron, golpearon a varios policías. Me acuerdo que fue muy difícil porque fue un tema, o sea, de caos, o sea, donde habían delincuentes infiltrados. Fue un tema muy denso. Y ella dice, yo salí con mis compañeros porque sencillamente hay una deuda con la entidad que me presta para estudiar y los intereses son, es decir, había un argumento válido, digamos, ¿sí? Y los intereses son válidos y yo voy a protestar. Pero cuando ella nos escribe por chat fue tremendo porque dice, salí y yo salí en paz. Yo le dije a Dios, yo estoy tranquila, yo voy a hacer las cosas bien, pero cuando llegamos a donde había la mayor concentración, ella nos decía, líder, yo empecé a sentir una cosa en mi interior como un volcán, o sea, empecé a sentir tanto odio que yo estaba dispuesta a tirar piedra, a romper, y yo no soy así, pero era, o sea, fue algo espiritual. Dice que en ese momento ella sentía el Espíritu Santo y le dice, ¿tú qué estás haciendo acá? O sea, ¿qué te pasa? Porque ella ya estaba histérica y dice que como a los 3 metros estaba los policías antimotines y que ella, o sea, empezó a sentir odio como yo los voy a agredir y que en ese momento es cuando el Espíritu Santo, ella dice, yo sentí en mi corazón la voz del Espíritu Santo diciéndome, ¿qué haces acá? Y que ella en ese momento baja el cartel y dice, yo aquí, o sea, yo no puedo estar acá. Y bota, deja a un lado el cartel y caminó hacia los antimotines. Sus compañeros empezaron a decir, esta es una loca tremenda. Claro. Y esta mujer llega y los saluda y les dice, tengo muchos argumentos, pero definitivamente no es la forma. Yo les pido perdón porque tuve la intención de agredirlos y yo quiero orar por ellas. Empieza a orar como por 4 antimotines con sus uniformes, sus caretas, sus máscaras, sus escudos y se retira. Y cuando llega a su casa nos escribe el chat y lo que nos decía es, en mi caso, y ella decía, sé que es muy personal, definitivamente sentí que el ambiente que rodea una marcha es tan fuerte en lo espiritual que no es el fruto del Espíritu Santo. Y para mí fue maravilloso esa conversación con ella porque de alguna manera yo oro para que Dios les muestre, ¿sí? ¿Qué deben y qué no deben hacer? Nosotros no podemos ser, ellos ya no están en la edad donde la mamá detrás les tiene que decir qué tienen que hacer y qué no hacer. La oración es que el Espíritu Santo les muestre y que, como dice la Biblia, Dios pone el camino y yo tengo que elegir si tú quieres en qué camino andar. Y aunque hay motivaciones genuinas detrás de protestas y algunos estudiantes definitivamente tienen argumentos reales, la pregunta es, ¿cuál es la mejor forma, no? Y cuál es una forma que dé fruto. Y el fruto no solo es que caiga un gobierno u otro, sino que realmente haya paz, que no sea en un ambiente de odio, de resentimiento. Fue una época muy tremenda. El ambiente de nuestra ciudad fue muy vulnerable en esas marchas. Particularmente las del año pasado tuvieron un tinte muy, muy destructivo. Por eso te digo que cuando salió la noticia que capturaron esta banda, que iba por toda Latinoamérica infiltrando personas de guerrillas y todo, ahí entendimos por qué era que se sentía tan fuerte como esa parte espiritual cuando uno veía las manifestaciones. ¿No? Y las manifestaciones en Colombia, en Bogotá, acá en Santiago, tenían un tinte violento, de agresión, no solamente hacia las fuerzas policiales, sino que de las fuerzas policiales también hacia los manifestantes. Claro, claro, claro. Eh, O sea, el eh, ambiente es totalmente nocivo de lado y lado. Exactamente, entonces el ambiente en sí era muy denso y bueno, yo puedo, quizás no estaba, yo no soy universitario, yo pasé esa época, pero también puedo quizás empatizar y entender el testimonio que cuentas, porque uno discierne cuando es espiritual, cuando uno ha conocido al Espíritu Santo, uno discierne los espíritus que hay en el ambiente y es Ujú. tremendo, es tremendo. La verdad es que acá también vimos casos de personas que vivieron ese tipo de experiencias. Gracias por compartirnos este testimonio que estuvo muy lindo y muy bueno. Cuando yo comenté a ciertos jóvenes universitarios que iba a tener una conversación contigo, les pedí, Ujú. ¿qué les preguntarían ustedes a alguien que lleva bastante tiempo trabajando con universitarios? Y te quiero hacer esas preguntas rápidamente para ver Listo. si las puedes responder. Una de ellas es una chica que lleva un año en derecho, bueno, un año
y meses ahora, el año pasado Ujú, entró ujú. a la universidad y dice, entré a la universidad porque esta carrera era mi sueño, pero desde que comencé a estudiar estoy sufriendo crisis de ansiedad y de angustia porque creo que esto me sobrepasa. ¿Habré estado en lo correcto? ¿Cómo sé si es voluntad de Dios que esté estudiando esta carrera? ¿Qué se le puede responder ahí? Ujú. Bueno, ese tipo de preguntas me hacen sufrir porque siento que pueden haber cosas de fondo y no, y obviamente te la voy a responder, pero quiero como enmarcar que la respuesta se va a quedar corta porque Claro, yo le haría muchas contrapreguntas. por Es supuesto, por decir, supuesto. ¿sí? Eh, de hecho, creo que mi respuesta sería hacer preguntas para que ella se haga preguntas. Y es, qué más ha pasado alrededor, ¿no? Lo que pasa es que tal vez la carga académica, y en derecho hay muchas lecturas y mucha memorización, por ejemplo. Eh, Tal vez la presión de la carga académica está generando es una ansiedad, pero una ansiedad que tal vez venía desde antes y lo que pasa es que en la universidad sale a la luz porque ya no maneja 5 toneladas de presión, sino 30 toneladas de presión. Entonces, yo lo que diría es, cuando ella dice el sueño de estudiar derecho era qué, o sea, tú sabías lo que implicaba la carrera, o tú dijiste yo me sueño con ser una abogada de película y ya, porque es que algunos ese es el sueño, no, es que yo sueño con ser tal, pero no profundizaron cómo era la carrera, qué tanto se iba a leer, el enfoque en la universidad. Hay algo que es muy importante, yo les digo acá cuando van a elegir carrera y es, tienen que mirar no solo la carrera, sino la universidad, porque la misma carrera en diferentes universidades tienen diferentes enfoques y a veces pasa eso, a veces no es que te equivocaste por estudiar derecho, sino que ingresaste donde la corriente de esa universidad es mucho más exigente o haz de cuenta, tienen un énfasis en una corriente particular del derecho y tú lo que querías era derecho en otra corriente, haz de cuenta, laboral, y estos son penalistas, por ejemplo. Sí, sí, sí. Entonces, sí creo que es importante revisar eso, creo que es importante también mirar qué es eso que te llena de ansiedad, yo le diría a ella, es decir, es que no duermo porque trasnocho, no, lo que pasa es que entro en pánico porque me toca exponer los decretos y me toca todo lo que memorizo en público y el problema es que yo no sé hablar en público. Ah, entonces el problema no es derecho, el problema es que tú tienes un tema de timidez o de inseguridad no resuelto, que si tú buscas resolverlo te va bien en derecho, porque si no, así estudies otra carrera, te va a pasar lo mismo. Digamos que yo lo que la invitaría es a que trate de ampliar el foco y ¿es solo esto o es algo personal que venía de atrás y que la presión en este momento lo saca a la luz? Em, y sí creo que ella debería pedir ayuda. O sea, creo que en su iglesia debe pedir ayuda. Es decir, tiene que hablarlo con alguien que le ayude a ver eso. Si es un tema de la carrera, si es un tema de metodología de estudio, si es un tema de temperamento donde hay de pronto inseguridades y con la presión esa inseguridad se aumenta, entonces mirar qué es eso que hay que resolver antes de pensar que ya salga de la carrera. Ahora, sí es importante entender que más o menos los 2 primeros años o el primer año y medio en toda carrera genera a veces un poco de crisis porque por más de que uno haya investigado la universidad y todo, es un terreno desconocido. Y mientras como que uno logra adaptarse a la vida universitaria, a veces sí es difícil un poquito la crisis de Exacto, adaptación. exacto, sí. De hecho, estadísticamente se habla bastante de eso. Acá hay un chico que está en cuarto año de arquitectura y dice, Ujú, los primeros años fue una bendición estar en la universidad porque pude compartir el Evangelio a través de grupos bíblicos que eran de la universidad, pero hoy en día me llama más la atención ir a fiestas con mis compañeros que compartir el Evangelio. ¿En qué fallé? Pregunta. Y también considero que tiene que ver un poco con a lo mejor el contexto, pero esta también es una realidad que tenemos hoy en día. yo creo que la pregunta no es tanto en qué fallé, sino mi pregunta es ¿dónde está Dios? ¿Dónde, en qué momento Dios? Porque no es el tema de, es que ahora ya no comparto a Jesús y ahora quiero ir a tomarme una cerveza. Es en qué momento te desconectaste de Dios. Sí, porque tú puedes tener amigos en tu universidad, no tienes que estar en una burbuja aislado porque es que no son cristianos, pero ¿en qué momento te desconectaste? Tal vez tu conexión con Dios era
era evangelismo, pero una cosa es lo que tú haces por la iglesia y por Dios y otra cosa tu relación con Dios. Entonces pueda que tú hayas tenido un activismo de hablar de Dios sin tener un clic con Dios y en algún momento se cortó ese clic. Y esos amigos, esos planes han ocupado el lugar de Dios. Entonces creo que es tu libre albedrío. Tú estás en una Y donde Dios no te va a cortar esas amistades, Dios no te va a sacar así de la nariz de ese bar o de ese lugar. Es tú que quieres. Con un agravante, y es que el que no conoce de Dios, pues no sabe. Pero tú tuviste un encuentro con Dios, tú conoces a Jesús, ¿tú qué quieres hacer? ¿Sí? Nunca es tarde para volver a Dios, pero tú eres el que decide si quieres volver o no. Y tus amigos, pues es una Y que todos, cuando hablo de Y, hablo como de esos momentos de decisión que todos tuvimos que enfrentar, yo tuve que enfrentar. Yo en un momento dije, yo cómo hago para hacer luz, pero yo tuve que hablar con mis compañeros de clase, o sea, yo tuve un semestre donde les dije, miren, definitivamente vamos a tomar capuchino, o sea, mi vida es esta, yo no voy a tomar una cerveza, yo no puedo entrar a los lugares que ustedes entran. ¿Por qué? No por legalismo, sino por mi vida, por las decisiones de vida que yo tengo. Mi vida es diferente. Y yo les puedo decir que, no sé, de 6 personas, 3 personas lo entendieron perfecto. Y yo me gradué con ellos diciendo, y ellos sabían que podían salir a bailar y hacer una cantidad de cosas, pero pues que mis planes eran más sanos. Otros 3 no, otros me dijeron, ay no, qué pereza, yo no vuelvo a estudiar con usted. Bueno, pues ni modo, ¿sí? Pero otros 3 sí. Llega un momento donde tú decides, pero no decides por la gente, decides qué lugar le quieres dar a Dios en tu vida y va a implicar un costo, sin duda alguna. Exacto. Dos preguntas más. Acá hay una chica que nos dice, solamente una vez tuve un novio y era cristiano. Ahora conocí un chico, parece buena persona, llevo meses saliendo con él, eh, me hace sentir que soy más valorada, pero tiene reacciones muchas veces violentas. ¿Cómo sé que no es diferente a los chicos que voy a conocer en la iglesia? Bueno, esta pregunta sí no tiene nada que ver con No, el pero contexto universitario. está en el contexto de que lo conoce en la Ah, universidad. pero bueno, pero digamos que sí, digamos que es una joven en un dilema. Lo primero que te diría es, tienes que pedir ayuda. Este es un tema que no puedes estar tú sencillamente, no, yo lo pienso y me arriesgo. ¿Qué probabilidad haya de que aún en la iglesia encuentres hombres así? Toda. O sea, los hombres maltratantes están en todo el planeta y en la iglesia seguramente van a estar también. Es decir, no podemos decir, no, es que en la iglesia todos son santísimos. No, no, no. Por algo estamos en la iglesia, porque tenemos problemas, porque tenemos complejos, ¿sí? Algunos luchan con complejos de inseguridad, otros con violencia. Pero si tú tienes una relación con Dios y tú empiezas a buscar cuál es ese sueño que Dios tiene para ti como mujer, tú vas a trabajar en ti y esa visión también de un noviazgo, Dios te la va a pulir, te la va a alimentar. Entonces, si yo veo esa foto y digo, Dios ha hecho esto en mi vida, yo con qué clase de hombre, evidentemente, pues cristianos vas a encontrar maltratadores, que no serían cristianos cristianos, ¿sí? Claro. Pero también no todos los hombres son así. Y si tú buscas un joven que ame a Dios, seguramente, evidentemente vas a encontrar hombres espectaculares que no son maltratadores. Creo que estás ya frente a una relación tóxica donde no tienes que ser golpeada para entenderlo. O sea, si tú misma te estás dando cuenta que hay indicadores de violencia, yo te diría, huye por tu vida, es algo que no es. Sea cristiano, sea judío, musulmán o ateo, ¿sí? O sea, estás en el lugar equivocado. eh, y creo que tienes que ir a Dios primero a ser llena en tu feminidad y a que Dios te pueda mostrar cuál es ese propósito que tiene para tu vida, para que así sea más fácil elegir un hombre, que efectivamente Dios te va a dar un hombre increíble, no perfecto, pero te va a dar un hombre increíble, pero vuelve y juega. Dios, ¿cuál es el lugar de Dios, no? El Ujú. lugar de Dios. Sí, de hecho, si hay algo en común que podemos ver en las respuestas que das es analizar si Dios está siendo prioridad en nuestras vidas como universitarios. Es importante. Y la Ujú, última me la hace un líder, un pastor en realidad, y me dice, ujú. ¿cómo sería una iglesia ideal?
para un universitario o una universitaria? ¿Qué tengo que hacer yo como líder o como Ujú. pastor para que se sientan en casa? Bueno, no sé si ese líder ha leído los materiales que tiene E625. Creo que E625, gracias a Dios, tiene una cantidad de materiales importantes frente a la edad de universitarios, porque es que hoy en día, gracias a Dios, en las librerías cristianas, no es como antes, hoy en día ya hay mucho material de adolescentes, de niños, pero de universitarios cristianos no se encuentra casi material. En los últimos años, E625, todo lo que hace Lucas Leis, eh, ha generado materiales que antes no existían para esta edad. Hay varios materiales: cómo discipular jóvenes de 18 a 25 años, un libro que se llama Me Perdieron. Yo escribí un libro para ESIS 25 de cómo, los 7 secretos para discipular universitarios. Hay varios materiales. Yo lo que te diría, le diría al pastor es que puede explorar materiales como para ampliar la visión, pero digamos que desde mi posición personal diría que tengan un lugar, porque evidentemente no existe una iglesia perfecta, pero ¿cómo yo logro que un universitario logre echar raíces en una iglesia? Primero, que tenga un lugar. Si un universitario está con los de 30, con los casados, con los de 40 solterones, no, ni con los de 17. Es decir, puedo ofrecerles un lugar para que ellos puedan ser discipulados, para que ellos puedan tener una persona en la cual buscar consejería, para que puedan sentirse amados, para que les podamos dar temas acordes a su edad y a sus preguntas. Eso sería maravilloso. Creo que si un universitario eh, encuentra un lugar donde lo ven, donde lo aman, donde lo disipulan, donde lo forman, donde lo escuchan, evidentemente se va a quedar. Yo lo veo cada semana, ¿sí? Cuando ellos sienten que son parte de un lugar, eh, así la iglesia no sea perfecta, porque nosotros no somos perfectos, pero el tener un lugar para ellos inmediatamente los motiva a plantarse, a echar raíces. Una iglesia relacional, podríamos Sí, pero decir. enfocada a esta edad. Ah, Por eso te digo, relacional tenemos, enfocada. sí, yo tuve, o sea, hace muy poco tiempo estuve en un evento fuera de Colombia que me envió la iglesia, maravilloso. Tienen unos campamentos de jóvenes impresionantes. No vi a un universitario, vi a puros adolescentes y puros niños. Y cuando yo dije, bueno, pero ustedes me trajeron para ver universitarios, ¿no? Los universitarios eran de 30 años. Y no, ustedes no son universitarios. ¿Dónde están los universitarios? No, no están. Ellos están en un evento que vamos a hacer con los jóvenes adultos. No tienen, Mm, los perdieron. nos perdieron. Entonces, tú puedes generar una iglesia de relaciones. Claro que una iglesia se necesita, pero existe un target, ¿sí? O sea, está el espacio para esta edad. Eso es fundamental. Si ellos no tienen un lugar, no van a estar. No van a estar. Y que el lugar sea agradable, ¿no? Obviamente, diseñado para ellos. Sí, absolutamente. Natalia, yo te quiero agradecer este tiempo que tú nos has dado para poder hablar sobre los universitarios y bueno, quiero pedirte dos cosas. Primero, que podamos darle un consejo a esos universitarios que están teniendo, un consejo simple a esos universitarios que están teniendo esta nueva modalidad de estudiar en casa de manera online y que están quizás sufriendo un poquitito o algunos aprendiendo a cómo sobrellevarla. Y segundo, que podamos orar por todos esos líderes, pastores, padres que tienen que de alguna u otra manera ayudar a estos universitarios y que tienen que Ujú. convertirse en una especie de contención para que ellos puedan seguir adelante. Bueno, para los universitarios, no sé cómo esté la estrategia virtual en Santiago. Em, Nosotros, la mayoría de jóvenes que estamos discipulando están estudiando mucho más que si estuvieran en clases. Eh, de hecho, en los jóvenes que les digo que visitamos en 3 campus, nuestras reuniones usualmente son a la 1 de la tarde. En este momento las estamos haciendo a las 9 de la noche, porque les aumentaron las clases virtuales y literalmente no hay tiempo. O sea, nosotros nos estamos contactando con ellos en las noches. Entonces, yo lo que les diría es, si ese es tu caso, donde estás que no puedes ni respirar, que así los tienen aquí en Bogotá, pues es como que las universidades dijeron, están en su casa y les están colocando más carga académica. Lo que te diría es, así estés lleno desde trabajos, de parciales, de exámenes, de todo lo que tienes, y sé que necesitas dormir, así sean 5 minutos.
tú necesitas empezar tu día buscando la presencia de Dios. Te vas a fundir, te vas a, mejor dicho, vas a sufrir de cortocircuito si tú sigues solo estudiando conectado virtualmente más de 12 horas. Lo sé porque lo vivo acá en Colombia con mis universitarios. Y lo que les estamos diciendo acá, se los diría a tus jóvenes y es, necesitas tomar aire, necesitas hacer una pausa, el Espíritu Santo está sobre ti y Él te va a ayudar a estudiar y te va a ayudar a cumplir todo, pero busca la presencia de Dios, pon alabanza, estudia con alabanza, es decir, busca la presencia de Dios para que esa carga académica virtual no te enloquezca, ¿sí? Y no te pongas la meta de, entonces es que no puedo orar 1 hora y leer 20 capítulos, no, o sea, si tienes 10 minutos, son 10 minutos de calidad, conéctate, eh, busca la presencia de Dios, sería mi consejo. Para aquellos líderes o papás que están manejando esta situación, yo lo que les diría es que también busquen la presencia de Dios, sobre todo para entregar las cargas. Muchos padres están preocupados porque por todo el tema de la cuarentena sus finanzas se están viendo disminuidas, algunos no pueden salir a sus negocios, bueno, algunos perdieron el trabajo o les están bajando el ingreso, el salario, y yo entiendo que eso genera un estrés como papá, como mamá, nosotros también lo vivimos acá. Mi consejo es primero, si hay una preocupación económica, necesitas ir a Dios y llorar y clamar y entregar tu carga, porque todo ese estrés, aunque no lo quieras, puede generarte mayor irritabilidad y va a afectar la relación con tus hijos, tengan 2 años o tengas un universitario. En ese sentido, creo que es importante como que tengamos como padres tiempos a medianoche, si es, o sea, a la hora que sea, porque sé que algunos tienen muchas cargas, donde podamos ir a Dios y decir, Señor, me preocupa el futuro de mis hijos, me preocupan las finanzas, me preocupa lo que tengan. Yo te pido que yo pueda desahogarme contigo y ser lleno de tu paz para que eso no genere un problema con mis hijos. Creo que también como padres estamos frente a una oportunidad de tratar de restaurar la relación con nuestros hijos. Lo mismo de los hijos a los padres. Recién empezamos aquí con la cuarentena. Nosotros hicimos un live donde les decíamos a los jóvenes, este es un tiempo, digamos que antes el universitario sencillamente se iba a la universidad, mamá, vuelvo en la noche. Ahorita no, ahorita, mamá, estoy acá, encerrado estudiando, pero estoy acá. Y si hay una relación conflictiva en casa, este es un tiempo de más conflictos. Entonces creo que tanto para el universitario como para el papá o el líder de jóvenes que tiene contacto con estos papás o con estos universitarios, sí necesitamos volver el corazón de los padres a los hijos y el de los hijos a los padres. O sea, necesitamos tener paciencia, perdonar de lado y lado y tratar de aprovechar esta oportunidad de convivencia obligatoria, porque el joven que no quería le tocó y el papá que no quería le tocó tener a su hijo en casa para dar esa milla extra de reconciliación. O sea, creo que no podemos estar viviendo con muchos conflictos. Creo que aunque sea difícil, es un tiempo donde necesitamos tratar de generar canales de comunicación con ellos. Y creo que los líderes y pastores de jóvenes en general, no importa si son universitarios un poco más grandes o menores, necesitamos acompañar en ese discipulado y motivarlos a eso, a no solo cómo manejar el encierro, la paciencia, sino que sea un tiempo donde las familias resuelvan conflictos y podamos mejorar la convivencia. Creo que eso es fundamental. Absolutamente, absolutamente. Gracias Natalia por este tiempo. ¿Qué tal si tú nos guías en una oración por todos ellos, por todos los universitarios, por todos los padres, por todos los líderes, para que puedan poder sobrellevar este tiempo confiando en Dios, depositando todas las ansiedades y preocupaciones en Él y confiando, dependiendo absolutamente de Él? Ok, vamos a orar entonces. Señor, yo te doy gracias por cada joven que puede estar conectado en esta noche con nosotros, cada papá también o cada líder o pastor de jóvenes. Yo te pido, Espíritu Santo, que tú traigas paz en nuestra mente y en nuestro corazón, esa paz que sobrepasa todo entendimiento, que en medio de las tormentas familiares, de aquellas familias que están pasando por un tiempo de ansiedad por el encierro, pero también por lo que ha implicado estar encerrados, las finanzas, la preocupación por el futuro, aún los conflictos que puedan estar cada uno de ellos viviendo. Señor, yo te pido que tú seas el mediador,
que tú traigas el perdón que necesitamos para que sea un tiempo donde perdonemos, donde se abra nuestro corazón y podamos dar nuevas oportunidades, donde generemos puentes de comunicación. Yo te pido por cada líder y pastor de jóvenes, yo te pido que tú coloques ese corazón de pastor que solo tú puedes dar para que podamos ser mensajeros de esperanza, para que podamos ayudar a mediar en medio de situaciones difíciles en este tiempo y que tú vengas con nosotros y nos guíes, Señor. Yo te pido paz, te pido bendición, te pido que podamos ser guiados a través de tu Espíritu Santo y que en este tiempo donde hay tanta zozobra y tanta inseguridad, podamos ser portadores de paz, de esperanza, de vida, pero también marcar la diferencia en casa, Señor. Yo te pido que entendamos que estamos en un tiempo donde estando en casa tú quieres que aportemos nuestro granito de arena para una mejor convivencia, para estar entrelazados contigo y entre nosotros en casa, Señor. Yo te lo pido en el nombre de Jesús. Te doy gracias por lo que estás haciendo y lo que vas a hacer en nosotros después de este tiempo. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Amén, amén. Natalia, muchísimas gracias por este Gracias, tiempo, Daniel. de Muchas verdad. gracias. No, gracias a ti, gracias, te bendecimos, bendecimos tu familia. Ahí escuchábamos a tu bebé cómo estaba también allí interactuando de alguna otra manera. Bendecimos tu ministerio, tu iglesia, te damos gracias a Dios por ellos y agradecemos a toda la gente que nos ve, que nos vio en esta transmisión y que se conectó. Gracias por su tiempo, nos vemos en otra oportunidad, que Dios les bendiga. Chao, muchas Gracias. gracias.